Buenas tardes con todos. Nos encontramos en la oficina del Vicerrectorado de Investigación y al frente mío se encuentra el profesor Kluber Aliaga. Buenas tardes, profesor, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, encantado. Le tenemos 8 preguntas, una pequeña entrevista, no sé si nos las permita. Sí, con mucho gusto. Okay. Bueno, la primera pregunta es, usted como general ya en situación de retiro y exministro, ¿cómo evalúa la situación actual de la delincuencia en el Perú y cuáles considera que son los factores que la están alimentando? Bueno, en primer lugar hay que darnos, yo creo que hay que tener en cuenta que la delincuencia en el Perú comienza a desarrollarse, es decir, a crecer y a tornarse cada vez más estructurada, más compleja, a partir de que se da el nuevo Código Procesal Penal el año 2004 y inicia su implementación en 2006. Ese Código Procesal Penal limitaba a la Policía de Instrucción e Investigación y le entrega la investigación a la Fiscalía, lo que ha generado que durante todos estos años exista una sensación de impunidad. O sea, los delincuentes cometían delitos y no se esclarecían los hechos, de tal de que esto ha permitido que estas bandas se organicen, se estructuren y se vuelven cada día más peligrosas. A eso hay que sumarle la migración de colombianos y venezolanos, aparte de otros países más, pero en especial de venezolanos que traen una cultura delictiva más violenta que la peruana. El Perú era un país donde se robaba, pero no se mataba. Hoy en día el Perú está siguiendo los pasos de Venezuela, que es un país donde se mataba mucho. Esto quiere decir que los peruanos te robaban, pero el delincuente peruano no te mataba. Y que están copiando la forma de conducta de los venezolanos, que no tienen el menor reparo de dispararte, matarte, aunque después te roben o no te roben. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Profesor, ¿qué tipo de delitos han aumentado y qué opina de los homicidios a plena luz del día, ¿no? Como por ejemplo la balacera en el centro comercial Las Malvinas y también el parricidio de alias La Tota, ¿no? Que también en donde asesinaron a 2 menores de edad? Bueno, en Perú se han incrementado muchas modalidades delictivas, sobre todo las formas violentas. Si retrocedemos unos 20, 30 años atrás, la delincuencia en el Perú estaba focalizada en las grandes ciudades, en Lima, el Callao, en Trujillo, Chiclayo. Hoy en día la delincuencia está presente en todo el territorio nacional y de forma más organizada, más estructurada. Hay muchas bandas barriales, hay muchas bandas organizadas, hay crimen organizado, ¿no? Tenemos trata de personas, hemos visto el caso acá en Lima, que han matado varias féminas, no solamente en Lima, en provincias también, por no pagar cupos a los tratantes blancas. Eso está, manejado por organizaciones criminales. Tenemos organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, ¿no? Donde también hemos visto muchas muertes. Tenemos crimen organizado en tema de cobro de cupos, de extorsiones de construcción civil primero en el Perú, y ahora se ha extendido a transportistas, a empresarios y a comerciantes, desde pequeños a grandes empresarios. De tal manera que las extorsiones se han multiplicado, el cobro de cupos se ha multiplicado, ya no solamente hablamos del caso de Trujillo, estamos hablando de Lima mismo, siendo la capital de la República, y de las demás regiones. Se ha incrementado el número de sicariatos. Ahora los casos de sicariatos casi son la mitad de los casos de homicidios. Y el número de homicidios se ha ido incrementando sostenidamente y este año está superando todos los récords de homicidios que ha tenido la historia del Perú. Todo esto evidencia que la criminalidad sigue decreciendo, sigue desbordándose, y es mentira las estadísticas que presentan desde el sector interior indicando lo contrario, cuando es clarísimo que el número de homicidios, extorsiones, cobro de cupo y casos de sicariato se han incrementado en el país. Recordemos que este tipo de delitos solamente es cometido por bandas organizadas o crimen organizado, lo que quiere decir que los que están cometiendo este tipo de delitos son bandas mucho más estructuradas y mucho más organizadas que las que había antes. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, profesor. ¿Cómo cree que se puede reducir de manera más efectiva la delincuencia juvenil en el Perú, considerando la nueva ley que ahora permite la imputación de menores de 16 y 17 años? Bueno, la actividad delictiva es bien compleja y variada.
A veces las leyes se hacen de manera lineal y no prevén todas las situaciones. Yo creo que la verdadera intención de la ley es sacar de circulación a aquellos jóvenes que todavía no son mayores de edad, pero que han madurado antes de tiempo. Estamos hablando de niños que han sufrido en situación de abandono, con gran violencia dentro de sus hogares, o que han tenido el ejemplo de padres, madres delincuentes, hermanos delincuentes. Entonces estos no han tenido una niñez normal, no han tenido un ejemplo adecuado para poder vivir en sociedad, y por lo tanto han madurado de manera anticipada, son adolescentes o niños o delincuentes, y que ven ellos como normal el uso de la violencia o el despojarle a alguien de su patrimonio. No lo ven de manera tan negativa, y están dispuestos psicológicamente a poder agarrar un arma y quitarle la vida a cualquiera. Entonces, estos son los adolescentes infractores, los niños adolescentes infractores, que hay que separarlos y hay que tratar de recuperarlos, ¿no? La ley, si se aplica en ese sentido, tendría resultados positivos, porque estoy hablando de adolescentes que han madurado antes de tiempo. Pero si estamos hablando de un adolescente que de manera ocasional tiene buena familia, viene de educación y comete un delito de manera aislada, ¿no? Y tratarlo como si fuera un infractor del tipo que te estoy mencionando, la ley tendría una mala aplicación. Yo creo que ya depende del criterio de los operadores de justicia que identifiquen de qué persona se trata. Acá lo que se quiere es determinar el riesgo, la peligrosidad de estos adolescentes infractores, que no les tiembla la mano de ser gatilleros, ¿no? Entonces, indudablemente, ellos no pueden seguir en la calle porque van a cometer más casos de sicariato. Hay que tratar de resocializarlos en ciertos penales. Ya en la imputación penal sirve para eso, pero también hay que cuidar de no enviarlos a penales con adultos, porque todavía son jóvenes. Tendrá que haber pabellones especiales para ellos. También la aplicación de la ley tiene que hacerse con mucho criterio. Bueno, profesor, continuando con las preguntas, que ya estamos un poco más para acabar. ¿Cómo piensa usted que sería la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de mayor índice colectivo para poder controlar, ¿no?, estos lugares? Bueno, la gente piensa que las Fuerzas Armadas pueden resolver el problema de la delincuencia, y eso es un grave error. Que pueden contribuir a prevenir, o sea, en las horas que ellos están patrullando, que se cometan delitos en una zona, sí. Pero ya hemos visto que así tengamos la mejor prevención del mundo, lo que hace realmente la delincuencia no es desaparecer, sino cambiar de horario, o cambiar de modalidad, o cambiar de lugar. A veces la población se siente segura porque ve al policía o al uniformado que está cuidando su calle, ¿no? Pero no se da cuenta que el delincuente que ya no puede robar en esa calle, ¿qué es lo que va a hacer? Cambiar de horario o de modalidad, ¿no? Una de las cosas que también que la gente tiene que darse cuenta es que si hay mayor presencia de personal uniformado, los uniformados están indicando en qué lugares están, pero también le están diciendo a los delincuentes en qué lugares no están. No sé si te das cuenta. Entonces los delincuentes que no trabajan, que no quieren trabajar, que viven de la delincuencia, observan que policías o militares están en cierta zona, ¿no? Y que recorren su área de influencia donde ellos operan, se dan cuenta en qué lugares no están y se desplazan a cometer delitos. Por lo tanto, la intervención de las Fuerzas Armadas sirve como aspecto disuasivo para hacer labores preventivas, es decir, en zona de incidencia delictiva, evitar que haya mucha recurrencia de delitos. Pero con ello no va a bastar. La estrategia real, ¿cuál es? La estrategia real es mandar policías a zonas rojas o militares para obligar a los delincuentes a salir de ahí a cometer sus delitos a otros lugares,
y en esos otros lugares esperarlos con grupo terno, o sea, con policía secreta, y agarrarlo de sorpresa, ¿no? Ahí sí funciona la estrategia. O sea, los espantas de una zona donde la gente los conoce y no los denuncia, más bien los protege a los delincuentes, porque tienen dominado esa zona, los obligas a salir a una zona donde ellos no operan, son nuevos, donde no les tienen miedo ni los conocen, y donde esa gente sí puede colaborar con la policía para capturarlo. Ahí funciona la estrategia. Eso quiere decir que las Fuerzas Armadas van a ser bien utilizadas en tanto en cuanto sean complementadas con labor de inteligencia operativa de parte de la policía. Bueno, ya estamos en la última pregunta, profesor. ¿Qué opina usted de ahora lo que está pasando en el Perú, ¿no? La migración? ¿Cree que la migración puede afectar en el aumento de las extorsiones, sicariatos, etcétera, en la capital? De todas maneras, o sea, yo que he conocido bien la cultura delictiva en el Perú, puedo afirmar con absoluta certeza de que la cultura delictiva ha cambiado y está cambiando para mal, cada vez está peor, porque se está convirtiendo más violenta. La lógica en las organizaciones criminales que compiten entre ellas por un territorio es que domina el que es más cruel, más sanguinario, más violento, ¿no? Que tiene mayor capacidad de fuego, capacidad de arma. En la ley de Lampa no domina la ley, domina el que usa la fuerza de manera directa, la violencia. En este sentido, estamos entrando a un sistema delictivo donde cada banda criminal, cada organización criminal está reclutando sicarios para deshacerse de las competencias. Viene la guerra de barrios. Eso genera que haya muchas muertes colaterales y que las bandas se esfuercen en demostrar que son más violentas y más sanguinarias que las otras. Y eso nos lleva a una espiral de violencia donde toda la cultura delictiva va cambiando y se vuelve más violenta. Llegan al extremo a que se matan ya preventivamente. O sea, si alguien le mira mal al otro, ¿no? Yo prefiero matarlo antes de que él me mate, ¿no? O sea, lo adelanto. Y eso genera que los homicidios y los casos de sicariato se disparen. Y el país prácticamente se convierte en un país absolutamente inseguro. Estamos en una situación así. ¿De dónde viene esto? Viene fundamentalmente de la migración venezolana. Y parte de los colombianos que también están por ahí. Así que la influencia de bandas y organizaciones criminales extranjeras, especialmente venezolanas, sí tiene un gran impacto en la cultura delictiva del país. Ok, profesor, esto ha sido todo. Muchas gracias, profesor, por la entrevista. Quería recalcar, por ejemplo, que el cobro de cupos, el gota a gota, viene de los colombianos. Las extorsiones, la trata de personas con el caso de sicariato, viene de parte de los venezolanos. Así que por ahí tenemos la influencia de ellos. Ok, muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima.